Saludos para todos, estamos realizando este video desde el curso de pedagogía en la fase cero. Tenemos como fuentes bibliográficas el texto Pedagogía General para la Enseñanza de las Ciencias, el texto Pedagogía y Narración Escolar, el declive de los conceptos y un programa radial de la UNAD llamado Cibersofía, programa número 19, Emancipación, la educación. Se nos han dado unos interrogantes para responder desde las fuentes bibliográficas que ya se han nombrado. El primer interrogante es: ¿qué es educación? Cuando intenté escribir acerca de la definición de este concepto y teniendo, como ya dije, base en las fuentes bibliográficas, resultó un poco esquiva la definición del concepto. Y me pareció así porque no se puede hacer la definición de educación sin acomodar este concepto, o más bien depender este concepto de la época en la que se quiera definir. Empezamos notando, para no irnos lejos a otras culturas, sino verlo desde nuestro contexto latinoamericano, empezamos notando la educación dada en la conquista, que tenía como fin el adiestramiento. eh, Era una educación de imposición de una cultura sobre otra. Si avanzamos un poco y siguiendo la línea de desarrollo humano, tenemos pues una época de dogmatismo religioso que rigió lo que debía pensarse, y pues al limitar las funcionalidades del pensamiento se creó una masa acomodada a ciertas creencias. Pero la educación no se quedó ahí, porque conforme la época cambia, también ha cambiado, y con la revolución del pensamiento de la época del Renacimiento, pues aparecen pensadores que empiezan a dispender del dogma de la religión, y se empieza a hacer cierto humanismo que hace de la educación una búsqueda más griega, más filosófica, más el pensar al ser humano desde, desde el punto al que él podría llegar. Y ahí aparece la razón. Y con la razón y con el planteamiento del método científico propiamente, ya se establece la educación dentro de unos parámetros que delimitan lo que debería aprenderse y lo que debería enseñarse, y el punto al cual debería llegarse, que no es otro que el del desarrollo de la razón, el desarrollo de un pensamiento científico que respete la secuencia del método. Eh, o sea, han habido diferentes pensadores, y con cada pensador el concepto de educación ha tomado una apreciación particular. Me resulta llamativo, por ejemplo, el concepto que tiene Rousseau sobre educación, en el que, aunque nombra tres tipos de educación, dice que al final la educación tiene que someterse a la naturaleza, y que la educación que debe emprender el maestro y la escuela debe estar guiada por la naturaleza. Para mí particularmente, el concepto de educación pues tendría que ir más ligado al pensamiento de Paulo Freire. De hecho, me identifico más con esta idea de pensar la educación como un diálogo, como una interrelación,
del maestro con el estudiante, en el que los dos se forman, pero no solamente entre dos sujetos, sino que la educación tendría que ser esa interrelación entre el sujeto y también su medio, entre el sujeto y sus miedos y sus deseos, sus aspiraciones, todo esto enmarcado dentro de la idea del desarrollo conjunto, de vivir en comunidad. El concepto de educación termina siendo pues muy amplio, pero, pero también muy delimitado por la apreciación que tengamos acerca de la educación como esperanza, de, de ver en ella como cierta dosis de utopía que nos permite pensarnos como seres que todavía tenemos muchas posibilidades en un camino inesperado. Entonces la educación, siguiendo a Morán, sería más bien ese planear la incertidumbre y prepararnos para la incertidumbre. Mm, es, creo que complicado aún, para mí particularmente, alcanzar un concepto ya pleno de educación. Luego, el siguiente interrogante que se nos hace es: ¿qué es pedagogía? Para este concepto particularmente, después de haber leído el texto de Pedagogía y Narración Escolar, Declive de los Conceptos, me parece que se encamina la definición de pedagogía como más al reconocimiento del otro por parte del maestro, de quien enseña. Es ver al otro. Y la pedagogía se pone de manifiesto en el hecho educativo. Y el hecho educativo conlleva pues tres momentos que resultan como evidentes: la planeación, la ejecución del hecho en el acto educativo y la reflexión de ese acto. Y eso sería la pedagogía. La pedagogía no debe moldearse y acomodarse a un paradigma, porque si la pedagogía se basa en el ver al otro y en el vernos reflejados en el otro, entonces la pedagogía es adaptable, es siempre cambiante, es la pedagogía de la enseñanza particular dentro de un entorno colectivo, o sea, sin desconocer al otro, sin desconocer que tenemos, que la educación se da dentro de las relaciones sociales, saber que cada uno tiene sus propias aspiraciones y sus particulares miedos y deseos y formas de ver el mundo, y que eso es lo que enriquece el, el hecho educativo, la, la variedad de apreciaciones y la variedad de percepciones, lo que lleva a una multitud de pensamientos particulares, que es la pedagogía la que los logra identificar y la que logra acercarse a ellos a través de la reflexión constante. Así se nos propone el tercer interrogante, que es intentar establecer diferencias entre educación y pedagogía. Me imagino que cuando se hace este paralelo se espera no el concepto de educación general como se tiene desde el sistema de gobierno, que se entiende educación como todo un sistema establecido para, para un propósito colectivo, comunitario o de Estado, sino más bien educación como concepto particular propio de, de, la, de la relación que se da entre enseñabilidad y educabilidad en, en el interactuar del maestro y el estudiante, entendiendo ese concepto de educación o intentando tomarlo desde desde ese marco. Podríamos diferenciar pedagogía y educación
porque la pensaría yo y que la educación hace más parte del acto educativo propio y del resultado inmediato. O sea, educación es cuando yo hago o realizo determinada acción y obtengo en el otro un resultado que es evidente casi que de manera instantánea o a un plazo mediano y no necesariamente eh, tengamos que plantearlo como un futuro muy lejano. Entonces la educación sería el acto educativo ejecutado propiamente, mientras que la pedagogía está mucho antes del acto educativo. La pedagogía está desde la planeación misma del acto educativo y luego entendiendo el acto educativo no como un acto, sino como un hecho que ha de proponerse. La pedagogía está inmersa en el acto educativo propiamente y la pedagogía sigue su camino después del acto educativo cuando reflexiona sobre este acto y se replantea nuevas actividades, nuevas opciones, dependiendo de los resultados obtenidos. La educación entonces sería práctica, la práctica eh, inminente, mientras la pedagogía es la relación constante entre la práctica y la teoría y la reflexión. El interrogante siguiente que se nos da es interesante y nos lleva a repensarnos a nosotros como educadores y como ciudadanos. Y es para qué educar en un contexto latinoamericano. Me parece que Latinoamérica particularmente, y no sé, tal vez hasta cercano en cierta medida al continente africano y en muchas medidas, en muchas características, resultan como paradojas del desarrollo humano, porque estamos plenos de posibilidades, plenos de recursos naturales, culturales. Hay una variedad impresionante de opciones, pero aún así no, no sé, estamos acorralados. No logramos traspasar nuestros propios estándares de calidad de vida. Hay pobreza, hay desempleo, hay guerra, violencia, hay falta de conciencia por el otro, hay corrupción, hay pérdida de la institucionalidad con respecto al Estado, hay, no sé, tenemos tantos problemas sociales y como que no logramos todavía emprender o encontrar el camino. Me parece que educar en este contexto latinoamericano tendría que enfocarse a un reconocimiento de lo que nosotros somos y de lo que esperamos y de lo que podríamos llegar a darle al fluir del desarrollo humano, porque Latinoamérica tiene relativamente una historia muy corta. Nosotros, en comparación con países europeos que han vivido todo un proceso y que tienen identidad por sí mismos y por lo que son y por lo que han logrado y hasta donde han podido llegar, me parece que Latinoamérica, y más con esta idea de la cultura globalizada, que espera hacernos creer que todos somos del mismo paquete y tenemos las mismas aspiraciones, tendríamos que replantear ese paradigma que se nos ha implantado y que nosotros mismos hemos recibido desde, desde la cultura del consumismo y de la cultura del estar bien, del vivir bien, de ese antropomorfismo
antropocentrismo que no nos deja ver que nosotros no somos solo nosotros, sino que somos seres dentro de un contexto que es el que nos delimita, nos define y nos posibilita también un montón de, no sé, de oportunidades, de opciones. Entonces, educar en América Latina es vernos como sujetos y como sociedades que somos capaces de definir nuestras propias prioridades, eh, de buscar nuestros propios métodos, de poner el énfasis en lo que para nosotros es importante y de iniciar un camino de búsqueda de identidad que nos conlleve a lugares que ni siquiera sospechemos, que no hagamos las cosas como lo han hecho ya en otras culturas, ya tenemos el reflejo de lo que ellos han sido y del punto al que hemos llegado, incluso con nuestra colaboración. Nuestra historia no puede seguir siendo negada y aplastada, porque no es solamente aplastada y negada por otras culturas, sino por nosotros mismos, que es mucho peor. No nos sentimos identificados con nuestro lugar y tenemos constantes riñas con nuestros vecinos, refiriéndome aquí a los países. No hay identidad con esta nuestra ciudad gigante que es Latinoamérica. Entonces educar en este contexto latinoamericano es educar en identidad, educar en creatividad, en ver qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer con lo que tenemos ahora. Y yo creo que, pues, respondiendo a ese interrogante, también empieza a vislumbrarse la respuesta al último interrogante, que es qué nos motiva a elegir una licenciatura. Me parece que la educación debe entenderse como la utopía humana. Me parece muy llamativo la definición que hacía Galeano acerca de la utopía, al decir que era la utopía, y decía que la utopía estaba ya en el horizonte. Caminábamos 10 pasos y ella se alejaba 10 pasos. Cada que nos acercábamos a ella ya se alejaba nuevamente. Entonces le preguntan, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y él decía, para eso sirve, para caminar. Me parece que elegir esta carrera educativa es dar esos pasos, y debemos seguir pensando en la educación como la utopía que nos permite, como raza, como especie, como conciudadanos de este planeta Tierra, caminar. Ya la cuestión es caminar hacia dónde. Evidentemente, este caminar hacia el desarrollo, como nos lo han puesto, nos lo han impuesto y nos hemos dejado imponer también hacia el desarrollo económico, a lo único que ha llevado es o sea, a una demarcada diferenciación social en la que muy pocos tienen mucho y muchos no tienen nada. Entonces, la educación, eh, pensándola como Freire, tendría que ser esa liberación del oprimido, la libertad que debe venir desde el oprimido, y no solamente para el oprimido, sino para todos, para, para que logremos en algún momento alcanzar la libertad, y la libertad como sinónimo, me imaginaría yo en este caso, de la realización humana. Ese sería nuestro propósito, y si podemos aportar, pues ¿por qué no hacerlo? Y el docente, el maestro, el profesor, eh, me parece que tiene en sus manos una gran alternativa si empezamos a ser autónomos también. Tenemos que liberarnos nosotros, o al menos emprender ese camino de la liberación para llevar ese ejemplo y, e inspirar a los estudiantes a hacerlo también. Yo creo que sería todo y muchísimas gracias.